Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy seguramente que me estaréis viendo gente que me sigue, que ve mis vídeos y también me estará viendo padres de niños que han venido porque sus hijos han traído a ver este vídeo. Entonces nada, saludaros a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí no pretendo convenceros de nada que no queráis hacer, sino os voy a dar mi experiencia con tener animales con niños, los beneficios que pueden tener, lo que puedo aportaros. También quiero dejar claro que no solo me voy a basar en tener reptiles, yo no me cierro en banda a ningún animal, he tenido de todas las clases de animales, me encantan los perros, los gatos, me gustan todos. Yo no soy de criticar a gatos o perros porque soy reptilero, no, o sea, yo los englobo a todos y me gustan todos por igual, ¿vale? Entonces vamos a basarnos en reptiles, ya que estamos en un canal de reptiles, aunque hablamos de todos los animales, pero es más difícil convencer a una persona de tener un reptil que no de tener un perro, por el simple hecho de que una normalidad, algo es normal el ver a tu vecino, a familia, a cualquier persona teniendo un perro, teniendo un gato. No tenemos como referencia el hecho de tener, por ejemplo, reptiles. Yo en mi caso tengo muchísima familia, no sé cuántos primos puedo tener, pero seguramente que 60 primos seguro que tengo. Pues no conozco ninguno, o se lo tiene muy callado, de que tenga ninguno reptiles de mi familia. Y mi familia es grandiosa, o sea, no os imagináis la de familia que puedo tener. Pues no tengo ninguna referencia de nadie de mi familia que pueda tener reptiles. Y de amigos cercanos tampoco. Sí que pueden tener algún ave, pues lo típico. El perro, el gato, lo típico de toda la vida. Yo entiendo que los padres, el hecho de meter un reptil en casa, siempre y cuando no sea una tortuga, que ya le hemos normalizado el tener tortugas, porque es lo que os digo, más que nada todo esto se basa de que normalizamos una situación y entonces la vemos normal, y para vosotros, los padres, el tener una tortuga es súper normal, pero en cambio tener una pogona o un gecko o otro tipo de... que a lo mejor no sabéis ni lo que estoy hablando, no sé ni qué especies estoy hablando, pero son las especies más básicas de reptiles, que eso os dejaré por aquí un enlace de los animales para principiantes, que serían los que tendríais que tener para vuestros hijos en el tema de reptiles. Pues eso, muchas veces el hecho de que sea una serpiente o un lagarto lo veis como algo imposible de tener porque os da mucho miedo, pero porque ya está inculcado desde siempre que se ha hablado mal de ellos. En este vídeo lo que quiero es deciros que os dejé de perjuicios de todo lo que tenéis pensado, de todo lo que os han contado. Casi todo lo que se os han contado es mentira sobre ellos, y sí que es verdad que yo no voy a fomentar el tener animales peligrosos para tenerlos con niños, porque no tendría lógica, pero sí que es verdad que podéis empezar, por ejemplo, con un gecko leopardo, con niños, no sé, no voy a poner edades, ¿vale? Pero niños que se puedan hacer cargo siempre con supervisión vuestra y que tengan ese animal y lo puedan cuidar. Beneficios que yo creo, y bueno, y que hay unos estudios que me avalan lo que yo voy a decir, que ese animal puede aportaros a vuestros hijos. El hecho de tener que cuidar a un animal, eso, queráis que no, hacéis que ese niño tenga esa responsabilidad de darles de comer, de tener que limpiarlos, de tener que a lo mejor sacarlos fuera del terrario. Todo eso hará que ese niño pues tenga una responsabilidad y le demos unos valores de lo que es el animal. Luego, cosas que parecen una chorrada, pero el hecho de hablar de reproducción, de cómo se aparean, todo eso, normalizamos en el niño el hablar de esas cosas que muchas veces en muchas casas es tabú, y para él será algo natural el poder ver que los animales se reproducen, o seguramente que le dará fichas porque compraréis un libro, intentaréis leer entre vosotros, luego aprenderéis un montón, tanto tú, la madre o el padre que estáis delante, que estáis diciendo de no comprarlo, aprenderéis un montón de los sitios, por ejemplo, dependiendo del animal que tengáis, del hábitat, sabréis de dónde se encuentran, geografía, el clima de la zona, por ejemplo, del desierto donde están, ubicaréis todo eso y el niño pues empezará
a gustar a lo mejor hasta el hecho de, pues bueno, de saber la geografía de muchas zonas, porque todo eso, si el niño verdaderamente le gustan los animales, por ejemplo, como me voy a poner yo en el caso, desde pequeñito me gustaban los animales y lo llevaba dentro, no es una cosa que me salga espontánea y luego se me pasa los 2 días, sino yo desde que soy pequeño tengo animales y si no los podía tener en casa los tenía escondidos en el parque y luego los iba a ver, no sé, aunque fuera una hormiga me daba igual, pero tenía que tener algo, siempre he tenido animales porque me gustan, eso es otra cosa. Si por ejemplo, si vuestro niño es un niño que también puedes darle, ahora también diré cosas, pero si es un niño que cambia de opinión muy rápido y hoy quiere una cosa, mañana quiere otra y verdaderamente veis que os vais a hacer cargo vosotros del animal, yo directamente podréis hacerlo porque podéis inculcarles unos valores por tener ese animal, pero sí que es verdad que yo me baso también mucho en niños que verdaderamente lo llevan dentro, como podemos ser muchos de la gente que nos dedicamos o nos gustan los animales, que el hecho de que tus padres te dejen tenerlo, la verdad que es un alivio y muchas veces agradecemos eso, que nos puedan entender que lo llevamos dentro, que nos encanta tenerlos y que lo vamos a cuidar lo máximo posible. Luego, cosas con vosotros, pues eso, lo que os digo, sobre todo el hecho de tener reptiles muchas veces conlleva darles presas vivas o casi siempre se dan muertas, pero a lo mejor insectos en algún momento. Yo lo que, otra cosa igual, no os quedéis con lo que tenéis en vuestra cabeza, el diálogo que tenéis interior sobre insectos, sobre lo que tenéis entendido. Los insectos no os van a hacer nada, un gusano, un grillo, es que es algo súper natural, que no os va a atacar, que no os va a morder, no se va a hacer plaga, no va a pasar nada. Y podéis darle perfectamente a ese animal. Luego hay animales que a lo mejor podéis buscar, leer y que a lo mejor, por ejemplo, tener una serpiente que a lo mejor come cada 10 días, una serpiente pequeña, siempre estamos hablando de serpientes completamente inofensivas, que las guías estas que os he dicho, que os dejaré por arriba, podéis buscarlo. Muchas veces os podéis ir de vacaciones, si lo tenéis todo regulado, por ejemplo con una serpiente, todo con termostatos. Una serpiente come cada 10 días, es que muchos de nosotros, y yo me incluyo, no te vas más de 7 días de vacaciones, y si solo tienes ese reptil, os podéis ir, en este caso, por ejemplo, si tuvierais un gato, pues ya os tendréis que llevarlos, o un perro, y no quiero decir de que no podéis tenerlos, sino que yo, por ejemplo, tengo perros y me los llevo conmigo de vacaciones a todos los sitios donde vaya. Pero lo que quiero decir que el hecho de tener un reptil, dependiendo del reptil que tengáis, tampoco os ata a la hora de las vacaciones, que muchos de vosotros os pensáis que tener este tipo de animales, luego cuando me voy de vacaciones, ¿qué hago con ellos? Habrá algunos que sí que es verdad que necesiten unos cuidados, que incluso lo podéis llevar en un pequeño tupper para una semana y podéis tenerlo en ese tupper, o en este caso serpientes seguramente que las podéis dejar en casa y no tenéis que preocupar mucho más que eso. Luego, beneficios a niveles personales de los niños. Si leéis revistas de pediatras, estoy hablando con niños, pero si leéis revistas de pediatras, los beneficios son increíbles, tanto para el sistema inmunológico de los niños. Muchas veces el tener niños con animales hacen que sus sistemas inmunológicos sean mucho más fuertes, no se pongan tantas veces malos. Hay muchas cosas más, por ejemplo, el nivel de serotonina, que es una sustancia que genera el cerebro, por ejemplo, hace que, por ejemplo, por el bienestar de ellos, el hecho de interactuar con ellos, hacen que ellos estén más contentos y generen ese nivel más alto de serotonina en el cerebro de los niños, que compartan, muchas cosas. Es que la lista puede ser enorme. De todos los beneficios que puede aportar el tener un animal en casa, ya no solo un reptil. Puede ser un pez, puede ser un roedor, puede ser un ave, un perro, un gato, me da igual, pero yo pienso que el hecho de tener animales en casa, lo único que generamos es que los niños, crezcan sin miedo. Yo he comprobado por personas de la familia, como sabéis, yo tengo un Doberman y un pastor alemán, de padres que no tienen animales en casa porque lo tienen completamente prohibido, no entiendo el por qué. Claro, estamos hablando de que a mí me encantan,
y los niños les han transmitido ese miedo, por ejemplo, a los perros, y si yo voy con el Doberman o vinieran a mi casa, se esconden, se meten dentro de las habitaciones, incluso familia o personas que conozco con un miedo terrorífico al perro, pero por eso, porque no han sabido desde pequeños, les han inculcado sus padres metiéndoles ese miedo de que tener, pues bueno, o los perros, o un reptil, o una rata, o lo que sea, es algo súper malo de tener, y les inculcan eso, y los niños siguen creciendo con ese miedo, y finalmente, al final tienen un problema. Pues yo creo que teniendo un reptil en casa, o cualquier mascota, lo que hacemos siempre son beneficios. No sé si os he convencido. Si no os he convencido yo, tampoco estoy yo para convenceros, como ya he dicho al principio del vídeo, tenéis que ser vosotros, pero sí que es verdad que os dejaría que leyerais un poquito sobre estudios científicos, ya que yo no soy un científico y a lo mejor mucha gente se basa más en estudios, que leáis sobre todo en libros de pediatría o libros mucho más extensos sobre los beneficios de tener reptiles o otros animales con niños. Sí que es verdad que los reptiles en niños menores de 5 años yo no los aconsejaría por el tema de enfermedades y porque se echan muchas veces las manos en la boca, pero sería con cualquier animal. Y yo tampoco pienso que un niño de menos de 6 o 7 años tenga que tener ningún reptil o ningún animal, porque verdaderamente sí que los pueden tener, pero siempre estaremos mucho más encima nosotros de ese animal, no será un cuidado casi exclusivo de él, no sé si me entendéis. Y más que nada porque se echan muchas veces las manos en la boca y tendríamos que estar siempre limpiándolos, y bueno, y eso pienso que el niño ya tiene que tener un poco de responsabilidad y que ya pues pueda cuidarlo. Pues por mi parte nada más, lo dicho, espero a esos padres haberlos convencido. Si es así, me lo dejas, o el niño o tu hijo o tu hija, que me deje el comentario abajo, a ver si os he podido convencer qué animal habéis cogido. Y nada, suscribiros y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.